Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dejar que vayáis entrando un par de minutos antes de empezar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de una técnica que me parece muy interesante y que además funciona muy bien, que es la técnica de Medical Flossing. Y hoy tengo dos invitados. Tengo a los dos trainers oficiales de esta técnica en España y los pioneros, que es Dani Reich y Alicia Cebrián. Entonces yo, de hecho, esta técnica me quería formar. Lo que pasa es que como llegó todo el tema de la pandemia y tal, pues al final no pude acceder a la formación con ellos. Pero bueno, me pareció muy interesante hacer este webinar, ¿vale? Para que podamos hablar un poco sobre esta técnica. Y ahora voy a dar presentación a Dani Reich. Nos entraremos primero unos minutos con Dani Reich, 20 minutos, 25 minutos. Nos hablará de unas indicaciones y luego haremos también paso a Alicia Cebrián. Primero voy a presentar a Dani, ¿vale? Yo a Dani lo conozco de hace muchos años porque de hecho él está formado en la técnica EPI conmigo personalmente prácticamente en todas las ediciones de la técnica EPI, o sea que tiene una larga experiencia en el manejo de las técnicas invasivas. Es un experto en todo este tipo de técnicas invasivas, neuromodulación, técnica EPI, punción seca, ¿vale? Es fisioterapeuta, es osteópata también, ¿vale? Es profesor del máster de neuromusculoesquelética en la Universidad de Jaén. Él tiene una amplísima formación en todo tipo de técnicas dentro de la fisioterapia. Aparte está muy formado también y es un gran experto en ecografía musculoesquelética. Es experto en neuromodulación invasiva con el sistema Physio-Scenar. Es experto en evaluación y tratamiento del sistema facial mediante el método Tensegrity. En fin, tiene una larguísima experiencia como fisioterapeuta. Es un gran profesional, una gran persona, y son de aquellos compañeros que uno siempre le gustaría tener a su lado trabajando, ¿no? Porque es una persona encantadora y con una amplia experiencia a nivel profesional, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar paso a Dani, que lo tengo por aquí, ¿vale? Una vez hecha la presentación, a ver si lo encuentro. La tengo aquí. Lo tengo por Clínica Dani Reich, a ver si es este. Te tengo por Clínica Dani, ¿eh? Ya estoy, José. Perfecto, Alicia, ya te veo, ¿eh? Luego, ya sé que ya estás dentro. Estoy. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, chato? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Por Bien, allí? ¿Por bien, Jaén? bien, bien, todo bien. Todo Sí, bien. Está de vuelta. muy bien. Pues nada, hoy un placer, ¿no? Que podamos, aunque sea así, vernos de forma virtual, ¿no? Sí, hombre. Por lo menos, gracias a esto, que podamos mantener el contacto, aunque Claro, sea a distancia. a distancia. Y que podamos hablar de este tema que parece muy interesante. Yo, de hecho, ya te había comentado y te había llamado, ¿no? De que quería hacerlo porque sé que es una técnica, un método que funciona muy bien, ¿no? Que Así es. vosotros sois los pioneros, tanto Alicia como tú, no solamente los pioneros, sino los que estáis certificados oficialmente para ser instructores en España por el mismo Ralf Brune y Andreas Arlon, ¿no? Es decir, Correcto. Así es. y bueno, yo espero que retoméis pronto
igual que todos, estos cursos porque me parece muy interesante y que volvamos poquito a poco a la normalidad, ¿no? Pero mira, vamos a empezar primero, si te parece bien, a hablar del medical flossing, ¿no? Entonces, la primera pregunta, por lógica, sería ¿qué es el medical flossing, ¿no? Vale. Bien, José, lo primero, muchas gracias por haberme invitado y dar a conocer un poco más el método que vamos a hablar, que ya sabéis, muy novedoso, y que encima la invitación sea por tu parte, pues es una suerte que puedo decir que tenía. Entonces, vamos a empezar un poco por lo normal, por el principio. Una cosa rápida, que se entienda, breve, y luego si queréis ya pasamos a temas de preguntas, casos clínicos, que posiblemente sea con lo que la gente a lo mejor más le puede gustar, ¿vale? Entonces, el flossing, en concreto vamos a hablar del flossing, el concepto flossing, lo inició un poco un americano, el Kelly Starrett, en base al principio de oclusión del sistema circulatorio. Él lo empezó a usar más para temas de hipertrofia muscular, como conocen, y sobre todo los que están en el mundo de la preparación física están más puestos en ese tema. Y eso fue en el 2013. Luego los alemanes, Ralf Blum y Andreas, conocieron el método y Ralf, por experiencia propia, empezó a desarrollar y a darse cuenta que se podía aplicar y podía ir un poquito más allá de lo que hasta el momento se estaba usando. Entonces, tanto Ralf como Andreas empezaron a darle vuelta a la cabeza, empezaron a ver las aplicaciones y desarrollaron su propia metodología. Por eso es el medical flossing. El flossing sí tiene una base generalizada, pero ellos le metieron una serie de premisas, de indicaciones y de unos objetivos, y esa es el medical flossing, que es la que Alicia y yo realizamos la formación. Tuvimos la suerte de hacerlo en 2018. Yo tuve que hacerlo en Oporto, pero dio la casualidad que fue la primera vez que salían a nivel fuera de Alemania en la formación de los 2 niveles, con lo cual ya pude aprovechar y hacer los 2 niveles. Es bastante complicado traer a esta gente para poder organizar los cursos, y bueno, tuvimos al final una muy buena relación y conseguimos sacar la acreditación y poder ya realizar cursos aquí en España del método. Y entonces, ¿en qué consiste el flossing? El flossing aparentemente es una banda elástica de látex o sin látex, que también hay, en la que hay que comprimir la articulación y provocar una reducción del sistema circulatorio. En teoría, eso es así, ¿vale? Pero podemos quedarnos con eso simplemente, ¿vale? Porque si nos quedamos con una compresión y antes de esa compresión ya esperamos tener los efectos o los resultados que buscamos, estamos equivocados. El medical flossing lo que hace es una compresión. Usa también para actuar sobre el sistema linfático, circulatorio, muscular y fascial. Entonces tenemos la parte de compresión y luego la parte de movilidad, de funcionalidad. Por eso lo dividen en dos niveles. Un nivel inicial, que sería más indicado a tema estructural, tema local, y luego la segunda parte, que es más de un aspecto funcional, en el que la banda no entra tan en juego la compresión, sino, según la metodología, lo usamos más hacia la funcionalidad. Con lo cual, yo creo que esta parte es interesante también, no solamente para nosotros, los fisios, sino para los profesionales que se dedican al ejercicio físico. Entonces, una técnica bastante interesante, Jesús, María y José, para tanto nosotros como otros profesionales. Entonces, esta técnica, ¿qué me ha supuesto a mí? Yo lo llamo un potenciador, un amplificador de la fascia y de la terapia manual, porque nos da una posibilidad de trabajar ante situaciones que a lo mejor en otras ocasiones éramos un poquito más cautos. Nos permite acelerar un poco esa actuación por nuestra parte, ojo, respetando
respetando la propia reparación, los propios mecanismos naturales del cuerpo, pero intentando acortar dentro de la medida posible, más que acortar, poder actuar funcionalmente en esa patología. A nivel muscular, a nivel facial, tiene un aporte, como bien te digo, bastante rápido. Ahora después, que no se me olvide, porque precisamente ha sido en esta semana, hace 2 días, os pongo unas imágenes de un antes y un después, y yo creo que ahí es mucho más gráfico y se puede entender mejor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué efectos busca el Medical? Principalmente la indicación, o lo que va buscando es disminución del dolor y mejorar la amplitud del movimiento. ¿Cómo intenta buscar esto? Pues a través del sistema facial, por deslizamiento, por cizallamiento y por la compresión. Tienen lo que ellos llaman 3 grandes efectos, que sería el efecto esponja, que quien haya oído hablar un poco de esto es el que más le puede resultar familiar. El efecto esponja es ni más ni menos que, si nos imaginamos una esponja, la esponja la usamos para recoger líquido. Cuando está la esponja cargada de líquido sucio, simplemente para estrujarla, se vacía el líquido y ya está otra vez disponible para que se vuelva a absorber de líquido. Ese sería el efecto esponja. Con ese efecto esponja que se consigue con la compresión de la cinta, ya estamos influyendo directamente sobre el sistema circulatorio y vascular. Entonces, provocamos una compresión, hacemos que nuestro organismo, nuestro cuerpo, tenga la sensación de que está en una situación de alarma, entonces genera una respuesta. Si manteniese esa respuesta, si esa compresión se manteniese en el tiempo durante mucho tiempo, evidentemente generaríamos una situación de alarma, de emergencia. Pero lo que vamos a hacer es reconvertir esa posible respuesta que puede ser perjudicial, la vamos a convertir en beneficiosa. Por eso, al ser aplicaciones de corto tiempo, conseguimos ese efecto. Eso a nivel del efecto de la compresión. Luego también, a nivel sobre la fascia, cómo actúa sobre la fascia. Como la banda tiene una capacidad de adhesión bastante buena en la piel y se puede colocar bien con compresión, ¿vale? Son de este tipo. Medical suele tener 3 tipos, que es la básica, digamos, que es la de 5, luego hay una chiquitita para los dedos, para articulaciones muy pequeñitas. Esta ahora, por ejemplo, yo ahora estoy probando a trabajar problemas de ATM, que es muy curioso, y también en problemas de la bóveda craneal. Es bastante curioso. Y luego tienen otra que es un tamaño más ancho, tema de cadera, y tema de cintura, de pelvis, que puedes trabajar bastante bien con ello. Entonces, a nivel facial, ahí entra el aspecto del movimiento, según la compresión con el movimiento. ¿Qué quiere decir? Comprimimos, ponemos la venda, comprimimos en una serie de dirección, de una manera determinada, utilizar la proximal, y una vez puesta, jugamos con la terapia manual o con ejercicio terapéutico, como queramos. Con eso que se va a producir, al aumentar la compresión sobre el tejido subcutáneo, digamos la fascia, hay una mayor adhesión y ahí ya podemos producir un deslizamiento. Que la adherencia, la fibrosis que se puede encontrar, que sabes tú lo importante que son en cualquier patología, la mayoría de patologías nos encontramos adherencia, y a nivel facial mucho más, hay que tenerla en cuenta. Con eso conseguimos liberar esos cross-links que le llaman, esos puentes cruzados, con lo cual el deslizamiento entre planos faciales, superficial y profundo, nos produce una liberación mecánica bastante, vamos a decir por lo menos interesante, o que nos ayuda o le ayuda al paciente en volver a recuperar su movilidad o lo que queramos. ¿Y tú lo utilizarías siguiendo la misma técnica en fase aguda, en fase crónica, o cambiáis? Cambiar.
unos protocolos específicos para cada fase. No, particularmente esto es como todo. Aquí te adaptas al paciente. Hay una serie de indicaciones que puedes seguir. Otra, por ejemplo, la que sí hay que respetar es el tiempo de la compresión, que son 2 minutos máximo. Sabemos que la piel, o mejor dicho, la presión del tejido subcutáneo y de los vasos están hasta 32 mililitros de mercurio. Superado eso, ya entramos en fases peliagudas. Pero bueno, hasta como son, como te digo, aplicaciones cortas en 2 minutos, no hay problema. Ahora bien. Y aparte que está controlado por vosotros, es decir, claro, que es una técnica que tú controlas directamente y estás siempre encima. Muy controlada. Totalmente. Y aparte, y como cada paciente es particular, si aparecen signos que no corresponden, evidentemente quitas. Claro, eso es. Entonces, una técnica que sabiendo la base y controlando la colocación y los parámetros y el objetivo que quieres, no hay ningún problema con esa técnica. Es una técnica que a los pacientes les resulta curiosa, pelín molesta a veces. Ya te digo, como juegas con las presiones, pues depende del paciente también, puedes poner más, puedes poner menos presión, pero sí tienen una sensación, sobre todo en la movilidad, porque a nivel articular también, si no lo he comentado, es importante tenerlo en cuenta, porque eso de las articulaciones, uno de los efectos que también puede producir es el aumento de la compresión sobre la articulación, produce una autotracción, con lo cual las articulaciones se puede recentrar, entre comillas, y muchas veces en rodilla, por ejemplo, rodilla posquirúrgica, por cruzados, tal, ves mucho, o con artrosis, ves mucho la ganancia de movilidad de poner la cinta y después. Mira, nos preguntan si has trabajado en la propiocepción con Frosin. ¿Qué opinas al respecto? Sí, mucho. A ver, actúa también sobre el sistema sensoriomotor, evidentemente, la irritación subcutánea, que ellos la llaman, a través de la teoría famosa, muy buena, también de mucha crítica, entre comillas, que es la gate control, ¿no? La famosa teoría de la compuerta, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar en esos temas, me parece coherente por donde lo quieren llevar. Entonces, la irritación subcutánea es que simplemente los mecanorreceptores de la piel y tanto de la fascia se estimulan y eso es lo que produce la aferencia o la inhibición del dolor nociceptiva. Eso es. Entonces, en propiocepción, bastante se trabaja. Lo bueno de esta técnica también, otra de las cosas que tiene, que tú la puedes aplicar en función, como te diría, que quieres a nivel linfático, vascular. La puedes aplicar combinado con movimiento, la puedes aplicar con compresión, lo cual te permite mucho campo. He visto por vuestras imágenes, vídeos que me habéis enseñado, que tiene un gran efecto brutal a nivel articular, ¿no? Los derrames, estos derrames que a veces nos llegan, que mira que muchos cuestan y es una de esas fases que nos da un poco de rabia también, y veo que con este tipo de técnica mejoráis muchísimo, ¿no? Esa absorción de derrame, que aquí también, un poco a colación del compañero, funcionaría también igual a nivel muscular que a nivel articular, este efecto esponja. Sí, totalmente. Por eso te digo que actúa a la vez sobre todo esos niveles, muscular, facial, articular, si lo pones en una articulación. Evidentemente, si lo colocas en una zona donde no pilla articulación, ¿no? Pero vuelvo a las rodillas. Ahí tiene efecto sobre todas esas articulaciones. Y sobre lo pregunta Mariano. En la rodilla, por ejemplo, que hay un edema. Imaginemos que hay un gran edema. A ver, ¿vale? edema... Entonces, si hacemos, por ejemplo, ejercicios con el vendaje, ¿no provocarías más edema, dice él, por presión de la rótula o irritación de la sinovial? Vale.
edema o derrame intraarticular. Me da igual, ¿vale? En Vale. los dos casos. En los dos casos se puede aplicar. Como he dicho antes, se podría producir si mantenemos la técnica más de 2-3 minutos, como se aconseja, ¿vale? Pero como lo que hacemos es provocar la compresión, una vez que tenemos la compresión, dependiendo también de la técnica del propio medical flossing, que hay 3 maneras de colocación, también para drenaje linfático o para facilitar o para inhibir un movimiento o el tejido, pero en el caso que han preguntado, el tema del edema, no provocaríamos más edema, sino lo que hacemos es concentrar el edema, llevarlo todo a la misma zona, rápidamente quitar, y ahí es cuando se produce ese llenado otra vez sanguíneo, que lo que nos va a ayudar es a limpiar y a llevar líquido otra vez nuevo. Es el líquido que hay, el edema, se va a meter otra vez a nivel celular, a nivel intraarticular. Sí es cierto que cuando se comprime el sistema linfático, hay un aumento de presión intraarticular. Pero como vuelvo a repetir, si eso se mantiene, sí es peligroso. Pero como solo lo hacemos es quitarlo rápidamente, provocamos, es como una manguera. Tú la manguera la pisas, cortas el flujo, levantas el pie y te sale otra vez, ¿vale? Pues eso es lo que se aprovecha en ese campo. Perfecto drenaje explosivo, ¿no? Total. Que no quiere decir, y no quiero tampoco que el drenaje linfático manual que hemos conocido lo sustituya para nada. Nosotros lo... Ahora venía la siguiente pregunta que te quería hacer, es decir, ¿esto lo combinas con otras técnicas? Claro. Medical flossing. Totalmente. Tanto manuales, nosotros somos muy manuales, que yo creo que es donde mejor resultado vemos, y con terapia física, cualquier, con EPI muchísimo, pues sabes que manejo la EPI, la trabajamos muchísimo, pero me da igual con diatermia, TECAR, Indiva, es compatible con todo. Es que, como te decía al principio, es un potenciador de la mano, un potenciador, claro, de la fascia, con lo cual se puede aplicar todo. Oye, muy interesante, Dani. Ya tengo ganas de hacer el curso con vosotros dos, o sea que ahora me has puesto el caramelo en la boca y me entrará el gusanillo. Mira, me gustaría para acabar, porque quiero pasar ahora a Alicia en cuanto podamos, que nos presentes ese caso. Eso es lo que te iba a decir. Te voy a poner si puedes poner la pantalla para que lo veamos. Mira, te voy a comentar el caso. Es rápido. Tú puedes hablar mientras que pones la foto y ya está. Vale, eso es lo que voy a ver si puedo girar esto. Exacto. Tú lo giras. Ahí, perfecto. A ver, ¿se ve? Ahora, a ver, un poquito. Separa un poquito la cámara para que cojas los dos. Ahora. Déjala ahí. Ahí. Perfecto. Vale, mira, os voy comentando un poquito. Nosotros vemos el que está hinchado en la derecha, lo vemos. Y ese que está hinchado. Pie, ¿veis? Lo veis perfectamente cómo se ve, ¿vale? Exacto. ¿Vale? Bueno, pues esto... ¡Ay! Esto es de hace 2 días, simplemente. No es de hace... Un momento. El directo, la cosa del directo. Ahora. No pasa nada. Separar un poco la cámara, un poquito más ahí y déjala ahí. Ahí se ve perfecto, Dani. Venga, vale, José, pues venga, José, os cuento el caso. Es una chica de hace 2 días, estamos a sábados y el jueves, nos llama que después de hacer ejercicio los días de antes había amanecido con el pie así hinchado. Es una chica que trabaja 8 horas de pie, no quería darse de baja y venía con dolor, con mucha inflamación, con mucho dolor a nivel de los metatarsianos. Y simplemente lo que hicimos fue aplicación del medical con terapia manual a la vez. No entramos en nada más. Simplemente flossing y movilización.
flossing, movilización, tanto a la vez como sin puesto. Y anoche me mandó precisamente cómo estaba el pie y veis que ya se empieza a ver un poquito más la forma del pie. Había podido trabajar perfectamente, el dolor le había remitido mucho y bueno, yo creo que en esta imagen se ve un poco claro, ¿no? Con los efectos No, que... no, pero se ve perfectamente, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que así es la He manera quitado los comentarios para que se viera mejor. Ahora lo vuelvo a activar. Perfecto. Oye, pues me parece muy interesante y ya te digo, es decir, yo creo que es una herramienta muy buena no solamente para este tipo de patologías de derrame, sino también para patologías de dolor de rodilla, dolor de tobillo, dolor de hombro, que ahora también Extremidades. algo, Alicia. Y me están viniendo muchas ideas a la cabeza, es decir, muchas ideas para combinar. Y Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque esto no es A, B y C. O sea, cuanto más gente practique y más hagan su imaginación, ganaremos todo, evidentemente. Entonces, muy buena. Alicia contará su experiencia y trabajará de manera distinta. Yo, por ejemplo... Bueno, ahí está la gracia, ¿no? En la gran variedad. Correcto, correcto. Yo en aplicaciones agudas trabajo bastante. Lo cual demuestra también que actuáis en función de vuestro razonamiento clínico y en función de lo que tenéis delante. Eso es lo primero. Eso es fundamental. Sí, eso es lo primero, eso es lo primero. Antes de actuar, pensamos. Y en base de eso, elegimos lo que hacer. Entonces, es una cosa bastante que ayuda mucho, que nos ayuda mucho. Oye, pues Dani, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Las gracias a ti. Explicado un poco este método. Yo que luego lo volveré a repetir, deciros que Dani y Alicia, nuevamente lo vuelvo a repetir, son los formadores oficiales de este método en España y seguramente pues en cuanto podamos restablecerán la formación. Sí. Tenéis los contactos de él, es decir, tenéis ahí pues, su cuenta de Instagram y tenéis la cuenta de Instagram de Alicia, es decir, podéis pedirle la información de los cursos que tienen pensados hacer y cuando los tienen pensados hacer, yo lo voy a hacer porque ya quería hacerlo, pero como consecuencia del que he podido. Y bueno, pues nos veremos seguro. Seguro. José, perdona un momento. Dime. Alicia, un minuto rápido. Mira, yo lo que quiero darte a ti las gracias, aparte de que me hayas invitado para esto, es darte las gracias por tu aportación a la fisioterapia. Porque ya no es que hayas puesto la EPI, no voy a entrar, pero simplemente has puesto una idea en la que has dado lugar a debates que eso nos enriquece. La técnica no quiero alabarla, porque ya de sobra, pero simplemente sí es cierto que hay que por lo menos reconocer a la gente que aporta a nuestra profesión, tanto tú como Raúl Martínez, Fernando Galán, Juan Muro, en neuromodulación, Alejandro Lorriaga, todos los que habéis aportado ideas que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero que enriquecen nuestra profesión, como mínimo merecéis un reconocimiento que yo me tomo la libertad de dártelo y así me quedo yo tranquilo. Oye, muchísimas gracias, Dani. Nada. Yo encantado, ya sabes que, bueno, yo reconocimiento a vosotros también, que sois los que hacéis que la profesión crezca también, ¿no? Es decir, algunos somos más inquietos, ¿no? Y le damos a la cabeza, pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Es decir, eso también es fruto de replantearnos todo lo que hacemos. Mira, el Instituto IEFI, le quiero dar un abrazo grande. Ya sabe que lo quiero mucho. El Instituto IEFI es peligroso, ¿eh? Pero muy buena gente. Muy buena gente. Oye, venga, Dani. Un abrazo, José. que nos vemos pronto y nos tomamos una cerveza juntos, ¿vale? Perfecto, José. Muchísimas gracias. A ti. Voy a buscar a Alicia. Un abrazote. Un abrazo. Voy a buscar a Alicia, a ver si la encuentro por aquí. A ver cómo se hace esto. Le tengo que dar entrada a ella. A ver. Salgo yo, ¿vale? Y mete a Alicia.
Sí, ya la tengo, ¿eh? Ahora teóricamente la he enviado. Tú sal, si acaso, Es algo. y ahora Venga, Alicia tiene que entrar. Un abrazo. os quedo viendo. Un abracito. Un abrazo. Sal tú, Dani. Alicia, te he enviado una invitación. Ya sé que estás ahí, te la vuelvo a enviar otra vez. Venga, Alicia. Esperando, Alicia. Tú tienes que dar a aceptar a lo que te llegue, Alicia. Ah, perfecto. Ya estoy aquí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, escuchándoos y... ¿Has escuchado, Dani? Sí, hombre, claro, claro. Perfecto. Bueno, yo voy a presentar a Alicia. Yo tengo aquí un pequeño currículum tuyo, a ver si la voy a cagar, ¿eh? Pero Alicia es fisioterapeuta de la Women's Tennis Association, ¿vale? Es también la fisioterapeuta personal de Garbiñe Muguruza, por eso gana tantos campeonatos Garbiñe, gracias a Alicia. Fisioterapeuta graduada por la San Pablo de Madrid. Ha hecho estudios en la Escuela de Formación Continua en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, en la CEO de San Pablo de Madrid. Tiene un posgrado en osteopatía, máster en fisioterapia deportiva, ¿vale? Es decir, una gran experiencia con el deporte de élite femenino. Y ella es la otra formadora oficial, la otra training oficial del método Medical Flossing en España, ¿no? Que es la que muchos estamos esperando que se reactive la normalidad para poder formarnos en esta técnica que yo creo que nos va a aportar mucho en nuestra clínica diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, como ya Dani ha hecho una presentación más o menos básica, de los principios básicos de lo que es el flossing, el medical flossing, perdón, pues a mí me gustaría preguntarte también, por ejemplo, un poco, hemos hablado de indicaciones, sobre todo indicaciones y contraindicaciones de la técnica, que yo creo que es muy importante, porque es una técnica que trabaja a presiones, a pesar de que lo tenéis muy controlado, porque estás prácticamente con el paciente, pero daros así enumerarnos un poco indicaciones y sobre todo contraindicaciones, ¿eh? Pues mira, las contraindicaciones básicas y las más importantes, un poco el sentido común, ¿vale? Cuando hay heridas abiertas, por supuesto, irritaciones de la piel, ¿vale? Cuando hay cualquier herida, cuando hay cualquier quemadura, roce, cualquier cosa que veamos que la piel no es de buena calidad. Incluso, fíjate, yo no lo he trabajado mucho en psoriasis de las que son así un poco feas, pero eso ya lo dejo un poco a elección, un poco en el sentido común, ¿no? Esas son las principales contraindicaciones: tromboflebitis, ¿vale? Eso también es flebitis, tromboflebitis o antecedentes o posibilidad de trombos, ¿vale? En extremidades inferiores principalmente, es lo que consideraría una contraindicación importante. Y sobre todo la sugestión del paciente, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, eso sí que lo utilicé con un paciente en todo el miembro superior, y a los 2 días el paciente, a los 2 o 3 días, una cosa así, me llamó el paciente: oye, Alicia, me pasa esto, me ha pasado un dolor muy fuerte, una sensación de hormigueo, ¿esto tú crees que ha podido ser por el flossing? Digo, hombre, a los 3 días que haya pasado esto no tiene sentido, porque además yo le traté un miércoles, vamos a suponer, un jueves, y él me dijo que le había pasado durante el fin de semana, el sábado o el domingo. Entonces no está tan relacionado como si hubiera sido nada más salir de la consulta, ¿no? Y si eso podría ser a lo mejor, pero 3 días después no tiene tanto sentido. Otra cosa es, por ejemplo, cuando tengamos dudas, igual en una rotura fibrilar que está después ya de la fase de inflamación, la fase de, perdón, está ya ha pasado ya la fase de hemorragia, pasamos a la fase de inflamación. Si vemos que la piel o el color está pues enrojecido, con eritema, algún pequeño edema que no nos guste, pues ahí sí que hay que tener igual sentido común para ver el tema del trombo, ¿no? tan temido en una rotura fibrilar, cómo poder gestionarlo y cómo no poder hacer un mal mayor, ¿no? En esto es algo que siempre la técnica de hands up, ¿sabes? Es decir, oye, técnica manos arriba, es decir, oye, aquí qué es lo que no tengo que tocar para que la cosa no vaya a peor, ¿no? Entonces esa es la principal contraindicación que yo digo, es utilizar el sentido común, y todo, cualquier irritación y herida abierta de la piel y trombos nos alejamos un poco. Las indicaciones, pues toda patología, sobre todo de miembro inferior o de miembro superior, ¿vale? Para patología en tronco también se puede utilizar, pero es quizá la aplicación un poquito menos fácil, la aplicación un poquito menos agradecida de lo que es realmente en miembros inferiores.
miembros inferiores o en miembros superiores. Yo cuando lo utilizo mucho, pues en esguinces de ligamento lateral externo de tobillo, por ejemplo, tanto recientes como un poquito más, no me gusta utilizar la palabra cronificado, pero que no son tan recientes, ¿vale? En dolores, las típicas epicondilalgias o epitoclealgias, hombros, capsulitis, problemas de muñeca, pues eso, tuve una fractura con un chaval una fractura conminuta de radio a nivel articular distal, de la radiocarpiana, y ahí sí que lo utilizaba y con muy buen éxito y muy buen pronóstico de ello, ¿sabes? O sea que rodillas posquirúrgicas, incluso en primera experiencia, lo he utilizado en primera persona, en un cruzado anterior que me lo han hecho a mí a las 3 semanas, o sea que está súper reciente, después justo de haber empezado a apoyar tras una sutura meniscal, cuando prácticamente no se puede hacer, no decir nada, pero que no, es de las poquitas cosas que se puede hacer y sí, se utiliza. En cruzados, por ejemplo, que sí que ya desde hace un poco más tiempo que están posquirúrgicos, 2-3 meses, también se puede operar cuando tenemos alguna restricción miofascial de tobillo, la cabeza de la astrágalo anteriorizada, ¿vale? Eso sí que se utiliza mucho porque por la capacidad de agarre de la goma. Así que igual ya lo ha enseñado Dani, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí los 3, así si lo ponemos así se ve pues el tamaño más pequeño, el tamaño mediano y el tamaño mucho más grande, que los pongo así para que se vean la diferente longitud. Más que longitud es el grosor de uno y otro. Sí. Eso es. Este lo utilizo más pues eso para dedos, la eminencia tenar, por ejemplo, sí que se utiliza bastante, muñeca a lo mejor. Para tanto tobillo, rodilla, hombro, codo, ¿vale? Utilizamos el medio y el que es un poquito más, el que es más grande, pues para lo que es cadera o lo que es para un drenaje global de miembro inferior, lo podemos utilizar. Oye, me llama curiosidad porque cuando estuvimos hablando el otro día me dijiste, es que cuando hay una lesión del ligamento lateral interno hay que vendar de medial a lateral. Eso es importante, claro. La direccionalidad, ¿no? La direccionalidad es importante porque, sobre todo, el concepto de medical flossing lo que quiere trabajar es con la orientación fascial, ¿vale? Es decir, si tenemos sobre todo vamos a hablar de una mujer, que es mucho más frecuente las roturas de ligamento cruzado anterior con una cirugía, tenemos un pie en valgo, una rodilla en valgo y vemos que todo el miembro inferior va a ir hacia adentro, hacia rotación interna. Entonces, con este método de medical flossing, lo que no voy a hacer es provocar más esa rotación interna. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la banda, ¿vale? Vamos a ir a rotación externa, es decir, vamos a partir de la parte más distal, ¿vale? Que queramos utilizar en función de lo que vayamos a trabajar, de la parte más distal a la parte más proximal, pero siempre tirando hacia rotación externa. Vamos a tirar hacia rotación externa, ¿vale? ¿Para qué? Para ir en contra de esa facilitación fascial que está haciendo a mi paciente tener ese valgo, tanto de calcáneo como de rodilla, ¿vale? Lo que voy a hacer es ir en contra de ese valgo de rodilla, de calcáneo, para ir hacia esa rotación externa. Y Alicia, ¿tú notas que te baja el dolor de la paciente inmediatamente que aplicáis el método para esa sesión, por ejemplo? Pues mira, ahora estoy pensando en el dolor de hombro, el dolor de hombro, que tantos problemas nos da a la hora, sobre todo en las fases de mucho dolor, a la hora de pautar el ejercicio para que no isquemice el manguito rotador, etc. ¿Tú ves que con el flossing, el medical flossing, te disminuye el dolor y te permite trabajar más en diferentes ángulos? ¿O? Lo creo, no, te lo aseguro, porque también es algo que he trabajado. Sí que es verdad que el dolor de hombro generalmente es un dolor muy inespecífico, no sabemos, ya ves, es muy, muy, muy inespecífico. No sabemos si te viene realmente por un problema del manguito rotador, por una bursitis, el pobre tendón del supraespinoso que está ahí como en cajón desastre.
no se sabe realmente y que la gran mayoría de los cirujanos hacen esa resección tanto clavicular como acromial y que la mayoría de los pacientes, además de esto hay un estudio muy interesante, pero bueno, a colación de esto ya lo veremos, que luego los pacientes continúan con ese mismo dolor a pesar de haber tenido la intervención quirúrgica, ¿no? Es casi más es casi más efectivo un tratamiento fisioterápico que realmente el tratamiento quirúrgico. Si me escuchan los traumatólogos me van a colgar, ¿no? Pero bueno. No, pero hay un Entonces, estudio publicado en el John Boyne. Hay un estudio publicado de de los más eficaz traumatólogos, en la fisioterapia que la cirugía. eso es. Quizás Y también, no por el hecho de la cirugía, sino por el hecho de que estamos operando algo que no sabemos exactamente qué es lo que causa dolor, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado. Es decir, estamos operando como para despejar al supraespinoso, pero nadie ha dicho que el dolor relacionado con el manguito venga específicamente del supraespinoso, ¿no? Y un poco el pobre supraespinoso está ahí, que es el que sufre, es el cajón desastre, como llama, cuando hay un montón de problemas a otros niveles, cuando en realidad es un problema del complejo humeral del hombro, ¿no? Desde la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular, todo lo que es una impactación de la cabeza del húmero en superioridad, o sea que es un poco en general. Hay una pregunta interesante que luego vamos a ella, ¿vale? O sea, vamos a terminar de hablar de esto del hombro y ahora me hablan respecto a lo que he dicho antes. ¿Qué es lo que el hombro? Pues te lo aseguro, ¿por qué? Porque generalmente los problemas del hombro lo que hacen es ir hacia rotación interna, ¿vale? Hacia rotación interna. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta aplicación del flossing? Ir hacia rotación externa. Y una vez que estoy ahí, es verdad que la aplicación es un poquito más incómoda, precisamente por el pliegue axilar, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado de no hacer mucha presión ahí a nivel axilar, sino que sea la presión más hacia posteriorización, ¿vale? Y ahí sí que podemos trabajar. Y sí que se pueden trabajar mucho, pues eso, todo, incluso una movilización en descenso de la cabeza humeral. Se puede trabajar ahí bien con el flossing, se puede trabajar muy bien, esa posteriorización un poco, de alguna manera igual, para evitar esa rotación interna del hombro. Y sí que es verdad que yo la experiencia que tengo es que la gente tiene una capacidad de movilización en rotación interna externa mucho mayor, movimiento de mano-cabeza que implica un movimiento de abducción con rotación externa, y la gente, por ese efecto oclusivo, ese efecto propioceptivo, esteroceptivo, las reacciones son bastante positivas en hombro, ¿vale? En hombro. Evidentemente, como no hacemos una única aplicación, que hacemos 3, 4 en la misma consulta, ¿vale? Incluso si quieres hacer más, pero claro, con el resto de terapia manual, con el resto de ejercicio activo y un poquito de flossing, pues tampoco tenemos tiempo para hacer mucho más. Entonces, por eso te decía, te aseguro que los pacientes que tengo yo con dolor inespecífico de hombro, con limitación de movimiento, o haciendo un poco el motor imagery, que también ahora he tenido un poquito de formación al respecto, sí que podemos trabajar mucho. Y la sensación de liberación puede que sea incluso subjetiva, pero también es una liberación real, porque cuando tú estás aplicando la compresión que estás aplicando en el miembro superior, cuando lo quitas hay una sensación de liberación y de aumento de movimiento mucho mayor. Vale, entonces, mira, si no te importa, Chema, voy a contestar la pregunta que nos preguntaron aquí. Dice, al vendar hacia externo en pierna no provoca molestias al desplazar la masa muscular de interno a medial. Bueno, evidentemente siempre va a haber un poquito de molestia porque siempre vamos a hacer un desplazamiento, ¿no? Estamos hablando de masas musculares, pero lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en la zona del gemelo, ¿vale? En la zona del gemelo no voy a poder generar mucha compresión porque lo que hago es realmente un efecto torniquete, ¿sabes? Entonces, al hacer un efecto torniquete, tengo que tener cuidado y sobre todo en función de la sensibilidad de un paciente. No lo puedo hacer igual con un paciente que no es receptivo a la técnica que con un paciente que yo sé que es un tío o una tía fuerte que lo va a aguantar bien, ¿vale? Y entonces ahí sí que puedo ajustar un poquito más el efecto oclusivo con un poquito más de resistencia de la goma en este caso, ¿vale? Que podemos tirar ahí un poquito más de compresión. El efecto, pues por ejemplo, a lo mejor puedo hacer en la zona tibial, que no hay tanto músculo ni tanta vascularización, un poquito más de tensión. En la parte posterior aplico un poquito más
menos de tensión, y en la parte anterior vuelvo a tirar y vuelvo a hacer esa compresión un poquito mayor, pero sí, evidentemente teniendo en cuenta que hago desplazamiento de la masa muscular. Y lo que es importante también es los chicos, que en esto generalmente los chicos suelen tener mucho vello, ¿vale? Que tira por el hecho de tener el vello, el pelo tira, la piel tira. Muchas veces lo que te describe el paciente es esa sensación, ¿vale? De que está tirando la piel, ¿vale? Eso, entonces también hay que tener, sí, por eso es tan importante. Si hay irritaciones en la piel o si hay algún tipo de reacción, primero lo tengo que probar, que pruebo una, que veo que al paciente le empiezan a salir granitos o lo que sea, pues automáticamente esa técnica la tengo que descartar. No es que solamente tengamos una técnica, es como si va a ti un paciente con fobia a las agujas, chico, pues es que no puedes utilizar agujas, es que es evidente, es la primera contraindicación, ¿no? Sí, sí. Una de las contraindicaciones es la alergia al látex. Sí, además de verdad que hay muchos, ¿eh? Nos pasa con los guantes, ¿eh? Como utilizamos guantes. O sea, hay guantes de nitrilo, ¿no? O de nitrilo y hipoalérgicos, sí. Eso es. El látex ya ni los compramos. Mira, otra pregunta que tengo mucha curiosidad también, que también lo hace aquí un compañero o compañera. ¿Lo combináis con trabajo activo, con trabajo de potenciación muscular? Yo lo utilizo de las dos maneras, es decir, cuando quiero trabajar yo personalmente de una manera más pasiva, dijéramos, porque quiero hacer una movilización más específica o porque quiero hacer una movilización específica, una técnica de coaptación o de posteriorización de la cabeza del astágalo, movilización de rótula, por ejemplo, ahí sí que lo puedo utilizar de manera más pasiva. Cuando quiero utilizarlo de manera más activa, es lo que le puedo pedir al paciente, de trabajar de manera activa. Pues eso, lo utilizo mucho, por ejemplo, en rodillas y posquirúrgicas o en tobillos después de un ligamento lateral externo, en un esguince de ligamento lateral externo, también lo suelo utilizar de manera a nivel propioceptivo. ¿Sabes? A nivel propioceptivo. Entonces, por ejemplo, tras una rotura fibrilar, si quiero aumentar ese componente de seguridad propioceptivo en un ejercicio excéntrico, de contracción excéntrica, sí que le puedo pedir al paciente que haga el ejercicio de sentadillas o incluso de resistencia manual con la aplicación de la banda. Y perfectamente tanto de manera pasiva, si es lo que yo elijo, o de manera activa, si es la fase en la que el paciente está utilizando mucho más activa, ¿no? O sea, te digo que es un poco indistintamente en ese sentido. Mira, nos preguntan también si estaría indicado en trastornos de distrofia simpático refleja, síndrome de SUDEC, dolor complejo regional. Es verdad que el SUDEC es mucho más, quizá más médico, habría que ver realmente las causas de ese SUDEC, si es porque realmente ha habido un fallo en la inmovilización prolongada, una escayola, en una férula, pues habría que ver qué es lo que está pasando ahí y si el SUDEC no es un SUDEC muy, porque hay veces que los SUDEC se tienen que hacer una descompresión quirúrgica, ahí si es algo así no nos podemos meter porque ya es una causa médica que está generando un problema tanto vascular como neurológico a nivel distal, eso es de fuerza mayor. Pero los típicos que te dicen a lo mejor, bueno, prueba a ver cómo va evolucionando, ahí sí que podemos trabajar como complemento de la terapia manual o siempre que es lo que pedimos al paciente, que haga trabajo de bomba muscular activa, entonces ahí sí que le podemos pedir esto. Ahí yo personalmente, a lo mejor Dani tiene otro criterio, pero yo personalmente utilizaría una compresión media, ¿vale? Con ejercicio mucho más activo por parte del paciente para ver también cuál es esa reacción. Si vemos que el paciente o ese miembro superior, miembro inferior, porque es el que lo vemos nosotros, y no tiene una buena reacción, que todavía que incluso puede desarrollar algún tipo de proceso infeccioso o algún eritema mucho mayor o algo así que no nos gusta. Por eso digo que el sentido común es lo más importante, es lo más importante, ¿no? Oye, Alicia, ahora estaba pensando yo de pacientes que me han llegado de cirugía de dedos, de estos al final, que me quedan en este flexum, que es tan difícil. Oye, ¿qué experiencia tienes tú? ¿Qué tal va? Pues ahí en post-cirugías específicas en flexo como tal,
no tengo experiencia directa, ¿vale? Sí que tengo, por ejemplo, en luxaciones de falanges, ¿vale? O sobre todo de las interfalángicas, sí que tengo experiencia y sí que es cierto que al final lo que hacemos es una normalización, lo que queremos hacer es una normalización de esa vascularización, lo que queremos hacer es una movilización en esa flexoextensión, normalizar el tejido de alguna manera, ¿no? Entonces, directamente eso, en posquirúrgicos de miembro, o sea, de dedos, no tengo experiencia personal, pero en otros posquirúrgicos sí que tengo experiencia, ¿vale? Y te puedo decir que funciona muy bien, Mira que hay un compañero que pregunta sobre infiltración de nervio periférico. Mira, efectivamente, más Montoya. El doctor Miquel Sánchez es el pionero y el que más experiencia tiene de infiltración de ortobiología de PRP en nervios. Si te quieres poner en contacto con él, segurísimo que te ayudará muchísimo. Bueno, entonces nos pregunta aquí si se utilizaría, por ejemplo, ferulaje. No sé, ferulaje es férula, ¿no? Será ortesis o no sé. Y deslizamiento tendinoso para evitar adherencias. Eso, por supuesto, ahí cualquier férulas que vas modificando, ¿no? Para ir estirando la porción capsular, ¿no? Claro, eso, si es eso lo que eso sí, ahí sí que tiene gran capacidad de actuación. Creo que es a lo que se refiere. Sí. Pero el deslizamiento tendinoso sí, porque precisamente la orientación de las fibras de colágeno. Sí, todo lo que también nos tenemos que dar cuenta que esto es algo, entre comillas, de manera temporal. Lo que queremos hacer es, temporal me refiero que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de minutos, ¿vale? En clínica, que hacemos una aplicación de unos 2-3 minutos, unas 3, 4, 5 veces lo que nosotros elijamos, ¿vale? Lo que hacemos es intentar ayudar al cuerpo para tener ese estímulo de orientación, en este caso de las fibras o de esa propiocepción o de esa fascia, ¿vale? Para ayudarle un poquito, que es igual que lo que hacemos con el resto de técnicas a nivel fisioterapia, a nivel pues eso, miofascial, osteopático, sobre todo más a nivel miofascial, que es lo que trabajamos a nivel tejido conjuntivo, conectivo. También, por ejemplo, en la EPI se puede trabajar mucho a nivel eso de estímulo de esas fibras de colágeno para que tengan una orientación. 100% cómo se van a quedar esas técnicas, pues no, cómo se van a quedar esas fibras, cómo se van a orientar esas fibras, pues es muy difícil asegurarlo, ¿no? Pero sí que lo que hacemos es ayudar al cuerpo a tener una orientación de esas fibras de colágeno, a tener una orientación, ¿sabes? Entonces es muy interesante, es una técnica que yo por mi experiencia es muy efectiva, ¿vale? Y que los pacientes tienen una capacidad de alivio muy grande, el alivio que sienten es muy grande después del trabajo con la banda, con el medical flossing. Eso es. Entonces había una pregunta que decían que los colores y la existencia es igual, ¿eh? O sea, los colores que se utilizan es un poco indistintamente, pues bueno, esta vez tocaron verdes, otra vez tocaron pues eso, negro, otra vez, pues es un poco en función no hay resistencia. ¿Varía la consistencia? No tiene nada que ver. No, la consistencia no. La consistencia como tal. Solamente el tamaño, ¿eh? Solamente el tamaño y el grosor, lo que hablamos. Solamente lo que es varía el grosor. O sea, a lo mejor puede variar algún pequeñito, pero en función de la goma, pero vamos, no es como otras técnicas que sí que existen, que utilizan una que es un poco más, que es media, intensa, fuerte. No, esta es la misma, ¿vale? Para todo y en función del estadio en el que yo me encuentre a mi paciente o del trabajo propioceptivo o de alineación de esto que decimos de las fibras del colágeno, como yo lo quiera utilizar, pues entonces utilizo una tensión mayor o una tensión menor. Luego también a veces se lo dejáis al paciente, ¿no? Que se lo ponga en casa por alguna patología en concreto que vosotros... Sobre todo, mira, precisamente yo le he dejado una otra banda que tengo a una paciente que es operada de ligamento cruzado anterior, con menisco también, que toda esta cuarentena le ha pillado, pues eso, sin tener posibilidad de tratamiento y ha generado una pequeña adherencia a nivel de la rótula. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero sobre todo porque
porque además esta paciente, lo curioso es que al hacer la movilización o la flexión, es la movilización en flexión, ¿vale? Con la banda tiene mucho menos dolor que sin la banda puesta. Eso me parece muy interesante. Yo creo que hace como un efecto lift en la propia rótula o que genera un estímulo de relajación, un estímulo propioceptivo a nivel del tendón, órgano tendinoso de Golgi, todo lo que son los alerones rotulianos, y eso hace que tenga un poquito menos de dolor. Entonces la he dejado, la semana que viene la vuelvo a ver para que en estos días que no la voy a ver, evidentemente por las circunstancias, aunque sí que la veo 2 o 3 veces a la semana, ahora desde hace un par de semanas nada más, pero para ayudarle que haga todo lo posible haga todo lo posible para poder tener una continuación del tratamiento, porque lo bueno es que esto te lo puedes poner 2 o 3 veces por la mañana, 2 o 3 veces a mediodía, 2 o 3 veces a primera hora de la tarde, 2 o 3 veces a primera hora por la tarde y otras 2 o 3 veces a primera hora antes de irte a la cama, ¿no? No hay una contraindicación específica o no está protocolizado un número máximo o un número mínimo de sesiones, ¿sabes? Por ejemplo, también en adherencias de cicatrices también se puede utilizar bastante, ¿vale? En adherencias de cicatrices también se puede utilizar bastante. Las típicas cicatrices pegadas en los tendones, el tendón de Aquiles, por ejemplo, que muchas veces hacen unas adherencias en la propia cicatriz, que eso es muchas veces lo que nos está limitando mucho el movimiento, tanto el movimiento de flexión, ahí la flexión dorsal, es lo que nos hace tener una limitación propia por la propia cicatriz. Entonces podemos trabajar esto, aparte de cualquier otras técnicas que estemos trabajando, tanto técnica manual, técnica invasiva, cualquier otro tipo de técnica, sí que lo podemos utilizar como una herramienta, y esto, evidentemente, una técnica invasiva no le vamos a decir al paciente que lo utilice, pero esto, enseñándole bien la técnica, enseñándole que lo haga en consulta con nosotros 2 o 3 veces para que él se familiarice también de cómo hacerlo, ¿vale? Lo podemos hacer perfectamente y enseñándole al paciente que lo haga, ¿sabes? Perfecto. Bueno, aquí nos comenta Dani que en fascitis es muy, muy interesante también. Fascitis es muy interesante. Además, yo lo encuentro muy interesante porque la fascitis tenemos un problema nosotros cuando la tratamos, que es el problema de la compresión del paciente, que evidentemente tiene que poner todo el peso en la fascia, y cuando nosotros intervenimos con la EPI eso nos interesa mucho. Claro. No lo puedes poner en muletas. Por eso, vuestra experiencia, por lo que dice Dani, está muy bien, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo lo hacéis? Esto, pues hacemos sobre todo una aplicación plantar, ¿vale? Ahí hay que tener cuidado sobre todo con la zona del metatarso, porque ahí a veces lo que es la compresión a nivel de metatarso genera una compresión que es muy molesta, y donde tenemos que meter mucha más compresión ahí es a nivel del talón, a nivel del hueso calcáneo, y que vaya en ascenso, y trabajar mucho ahí toda la zona del tríceps sural para mejorar ese estímulo vascular sanguíneo ahí a nivel de toda la irrigación y la inervación de toda la fascia plantar. Lo encuentro muy interesante, Alicia. Oye, pues mira, quedan 2 minutos que seguramente nos cortarán porque no avisan, ¿eh? No avisan, directamente nos cortan. Te cortan y fuera. Oye, pues muy interesante, y bueno, mira, está aquí nuestra amiga Carolina de Salamanca. A ver si retomáis otra vez todo el tema de formación. En cuanto podamos. Yo estaré encantado de asistir como alumno. Y oye, nos ha parecido interesante en este corto espacio que hemos tenido, la verdad es que se me ha hecho muy corto, de la cantidad de información que nos habéis dado, tanto tú como Dani, respecto a la técnica. O sea, yo creo que es un instrumento más que sin duda nos puede ayudar en el trabajo día a día con las otras técnicas que utilicemos, tanto de carácter activo como pasivo, como terapia manual, como ejercicio terapéutico. Efectivamente. Como todo es una herramienta más de trabajo de todas las que tenemos. Una herramienta más que suma. Eso es. Esa es la gran ventaja. Pues muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a ti, José, por haber contado conmigo también en este directo. Un placer, desde luego. Y cuando podamos... Y nos vemos pronto, lo dicho. Los que estéis interesados os ponéis en contacto a través de sus cuentas de Instagram del Clínica Dani Reig y Alicia, y ellos os informarán de los cursos que se vayan haciendo en España, que ellos son los trainers oficiales, es decir, esto es pata negra, ¿vale? Así que enhorabuena, muchas gracias a todos y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, Chao. José. Feliz. Hasta luego, chao.